¿Escucha bien, no, Jeremy? Sí, doctor, sí se le escucha. No, no necesito entonces esto, porque ayer estuve con esto. Está medio raro esta parte, a veces funciona, a veces no funciona. Bueno, ¿cómo va el tema del listado? ¿Cuántos alumnos hay? Mostrar participantes. Faltan 3. Eh, 4, doctor, porque el listado es 64, pero usted también contando, ¿no? No, claro, pero ¿no son Son 60, 67 ustedes? sí, entonces seríamos 63. Para Ah, 67 verdad. solo faltan 4. Ajá. Faltan 4. ¿Quién falta? Remigio, seguro. Ah, acá tengo la lista, falta Huertas Vargas, Ya. Núñez Cárdenas, Ortiz y Sánchez Landa. ¿Ebony está? En lista, sí, doctor. ¿Ebony? Sí, doctor, presente. Ya. Ebony, no me mandes tus trabajos muy tarde. Déjame dormir, hija, por favor, ¿ah? Doctor, le mandé a tiempo, el día de ayer. No, anteayer, el otro día te estoy diciendo, que me lo han mandado a la 1 de la mañana casi. Ya, bueno. Listo, empezaríamos, Jeremy, ¿te parece? Sí, doctor. Empezamos. A ver, espérate un ratito. ¿Se visualiza ahí? Sí, doctor. En todo caso, podría ponerlo como presentación. Ajá. Ahí. Sí, Bueno, muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer la segunda sesión, glóbulos rojos, estructura y función. Al finalizar la sesión, ¿qué es lo que esperamos? ¿No? Que puedan identificar la estructura del glóbulo rojo, entender adecuadamente la fisiología del hematí, más o menos entender el proceso fisiológico de la hemoglobina, ¿no? Lo que son los grados de afinidad tanto del oxígeno como del CO2, y obviamente siempre complementando estas sesiones con las prácticas sugeridas y ya indicadas al delegado. Ya el que no entiende, pues, a buen entendedor, miren la pizarra, ¿no? Reflexión. El eritrocito es la célula sanguínea más numerosa del tejido sanguíneo. Millones de millones de millones. Conocer su estructura, composición y función es indispensable para entender el transporte de los gases, principalmente el oxígeno y el CO2. Conocer sus cualidades es fundamental para todo futuro profesional de la salud. La reflexión está hacia el lado izquierdo, jóvenes, no hacia el lado derecho. El temario a desarrollar para más o menos tener un adecuado orden. Vamos a ver en un inicio la estructura del glóbulo rojo, su metabolismo, la conformación de la hemoglobina, muy ligeramente sobre grupos sanguíneos y finalmente algunos enfoques fisiológicos de la anemia. El glóbulo rojo es una célula anucleada. Mide más o menos un diámetro de 7.6 a 8 micras, siendo su mayor ancho el de 2 micras más o menos, ¿no? Tiene una forma bicóncava, que le permite incrementar su intercambio gaseoso.
El volumen corpuscular medio, ¿no? El volumen corpuscular medio va en un promedio de 90, ¿no? Generalmente va de 80 a 100 femtolitros, siendo el femtolitro una unidad de medida que más o menos está en 10 a la menos 15 litros, más o menos, o una micra cúbica. O sea, son medidas pequeñísimas. Por eso se utiliza mucho en el tema de la medida del volumen corpuscular medio. La cantidad en sangre más o menos va entre 4 a 6 millones por milímetro cúbico. Generalmente cuando se hacen dosajes o se hacen mediciones, perdón, en frotis para hemograma, algo así, siempre se dan medidas de 1 mililitro, ¿no? Por ejemplo, en 1 mililitro hay de 4 a 6 millones de glóbulos rojos. En 1 mililitro hay de 5 a 6 mil leucocitos, y etcétera, etcétera. Su membrana de este glóbulo rojo es una membrana muy importante, la vamos a estudiar someramente también, y que es permeable al agua, al oxígeno, al anhídrido carbónico, a la glucosa, ureas, entre otros. Es importante ver el tema de la osmolaridad de la sangre, que va entre 265 entre 285 a 295, ¿no? Dado que a esta osmolaridad si disminuye, va a hacer de que haya una hipotonicidad, una solución hipotónica, y si esta osmolaridad incrementa, va a haber una solución hipertónica que puede causar lesiones y o destrucciones de estos glóbulos rojos. Ojo. Acá tenemos un cuadrito un poquito más detallado, donde tenemos que el diámetro va entre 7.82 más menos 0.62. Pongámoslo en 8, ¿no? El ancho más menor, el grosor mínimo, va de 0.81, o sea, menos de 1. Y el máximo va de 2.58, o sea, dejémoslo en 2. Tiene una superficie de más o menos 140 micras cuadradas, ¿no? Esta, ¿cómo se llama? Configuración de este disco bicóncavo de la hemoglobina del glóbulo rojo le permite tener un gran desplazamiento, muchas veces pase hacia capilares de menor tamaño, obviamente, para su función principal, una de las funciones principales, que es la nutrición y obviamente el aporte de oxígeno. Acá tenemos un pequeño cuadro una figura, microscopio electrónico, ¿no? Donde se evidencia pues acá el pase de un reticulocito, de un cordón esplénico a un seno esplénico, ya para pasar a la sangre. La membrana del eritrocito básicamente está conformada por un 50% de proteína y un 50% de lípidos, ¿no? Básicamente tiene esa conformación. De estos lípidos, 10% es colesterol y 40% son otros tipos de lípidos, especialmente fosfolípidos. Es importante configurar que tiene glicoforina, que es una proteína transmembránica, altamente glicosilada, y que le va a permitir tener una acción de asimetría, más o menos la vamos a explicar más adelante, para una buena captación de ciertas sustancias necesarias para el buen desempeño del glóbulo rojo. Dentro de estas glicoforinas existen 3 tipos, bueno, hay más, ¿no? Existen como 5 o 6 tipos, pero dentro de las principales está la de tipo A, en un 60% de carbohidratos, ¿no? Con carga antigénica M y N, la de tipo B, que se une a antígenos S y S, y la de tipo C, que da el punto de anclaje al citoesqueleto. Este cuadrito es muy importante. Este cuadrito es muy importante porque conlleva la configuración de lo que es la membrana del glóbulo rojo. Si ustedes ven estas líneas que va pasando... Jeremy, ven mi puntero, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Un poquito más alto puedes hablar, hijo, que no te escucho. Sí se ve, doctor. Ah, ya. Entonces, Sí se ve. bueno, donde está pasando mi puntero, esta línea celeste que ven acá,
es la espectrina. ¿Ya? Esta es la espectrina. Esta espectrina se va a unir con la actina. Estas bolitas verdes se va a unir con la actina y va a formar principalmente la parte del citoesqueleto. La parte del citoesqueleto. Esta unión del citoesqueleto se van a dar con ciertas uniones a proteínas integrales que están acá. Proteínas integrales llamadas banda 3, banda 4.2, que a su vez se unen con la espectrina, que a su vez se unen con este citoesqueleto mediante proteínas como la anquirina, ¿no? Mediante proteínas como la palidina, que está ubicado en la banda 4.2, ¿no? Y principalmente con las glucoforinas de tipo C, las glucoforinas de tipo C. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿no? Esta membrana es una membrana proteica y estos rojitos que ven acá que parece electricidades son la parte lipídica, ¿no? O sea, son parte proteica y parte lipídica, ¿no? Configurando estas bandas 3, bandas 4 para unirse al citoesqueleto conformado por la espectrina y la actina, que a su vez son unidas por la aducina. Ya parece un trabalenguas, pero más o menos es la configuración y la conformación de esta membrana del eritrocito. Acá está la bicapa de lípidos, que la vamos a ver acá. Los lípidos representan más o menos un 50% de la membrana. Acá están los lípidos, ¿no? Los lípidos. Es importante saber que los lípidos tienen una configuración bipílica, ¿no? Una capa externa que va hacia afuera y la capa interna que va al citosol, ¿no? Entonces, aquí están configurados ciertos tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, en la parte externa está la esfingomielina, los glicolípidos, la fosfatidilcolina. Y en la parte interna, por ejemplo, está la fosfatidilcerina, la fosfatidiletanolamida y la fosfatidilinositol. ¿Ya? Esta composición lipídica es muy importante. Acá, bueno, acá hay varios lípidos de diferentes configuraciones de otros tipos de membranas. Acá también hay otro tipo de configuración. Acá están las cadenas de espectrina y actina acá, ¿no? Acá están las bandas que les digo proteicas. Hacia acá está la membrana lipídica, ¿no? Como les decía, estos lípidos que están en la cadena externa y la cadena interna están dispuestos asimétricamente. Esto le va a permitir a la membrana poder realizar una serie de funciones y de captaciones de ciertos iones, de ciertas proteínas, carbohidratos, que son necesarios para el buen funcionamiento y las diversas funciones que cumple el glóbulo rojo, ¿no? Ahora, estos fosfolípidos, generalmente permiten que haya esta simetría que es muy común en muchas células eucarióticas y es mantenida por ciertos transportadores, que es la flipasa, que es la flopasa y que es la escramblasa. ¿Qué hacen estos transportadores? Hacen que los fosfolípidos que deben estar hacia el lado interno, como la flipasa, lleva del externo al interno. Los fosfolípidos que están en el lado interno, la flopasa los lleva al lado externo. Y la escramblasa o es un transportador mezclador hacia ambos lados. Esa es la función principal de estos transportadores, que son transportadores de tipo proteicos, permiten, ¿no?, esta variación y permiten mantener la simetría de la membrana que originalmente ¿cómo se llama? Es realizada o producida por el aparato de Golgi y el lentículo reticuloidal. Acá podemos ver un poquito más de la membrana, ¿no? Acá podemos ver un esquema donde vemos que está la fosfatidilcolina hacia adelante, la esfingomielina, por ejemplo. Lo amarillito es el colesterol, ¿no? Y eso da hacia el medio extracelular, ¿no? Hacia el medio interno está la fosfatidilcerina, entre otros fosfolípidos, ¿no? Y estos son los transportadores que ya les había mencionado, que permiten llevar un fosfolípido del lado interno al lado externo, un fosfolípido del lado externo al lado interno y la mezcladora a cualquiera de los dos lugares.
Esta configuración de la membrana le permite una flexibilidad que, unida a su citoesqueleto subyacente, le va a dar ciertos cambios de adaptabilidad, de elongación, de deformabilidad del eritrocito, y que le permite su buen desempeño o sus funciones que le corresponden. Acá seguimos con la membrana, acá tenemos la actina, acá tenemos otra configuración de espectrina que está unida por la anquirina, ¿no? Acá está la anquirina, no se ve en el dibujo, acá está la anquirina, la anquirina permite la unión de la banda 3, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado más o menos. Esta flexibilidad principalmente nos permite que las células rojas, o sea, los glóbulos rojos, que ya le hemos dicho que mide de diámetro entre 6 a 8 diámetros, puedan penetrar vasos pequeños que miden entre 1 a 3 micras de diámetro, ¿no? Ojo que no lo hace por su forma, más no lo hace por la característica que tienen los glóbulos blancos o las plaquetas de la diaperesis por sus movimientos amegoideos. Es muy diferente. La capacidad, la calidad de esta membrana que ya les he explicado más o menos, le da esta adaptabilidad al glóbulo rojo. Otra figura de la membrana también, ¿no? Es una parte muy importante. No se olviden tipos de glicoforina, la A, la C, la D, la B. Estas bandas que son las bandas proteicas, la membrana bipilídica con fosfolípidos externos, fosfolípidos internos, ¿no? Y esta cadena que le da la mayor seguridad y flexibilidad al citoesqueleto de la membrana plasmática, que es la espectrina y la actina. Hasta la actina. Ahora pasamos al metabolismo del eritrocito. Recuerden que el eritrocito es una célula anucleada, o sea, no posee núcleo y obviamente no posee mitocondria. Es importante para el metabolismo de grasas y aminoácidos. Toda su energía, ojo, toda su energía, pregunta de examen, la toma de la glucosa, ¿no? Y hay 4 vías que son importantes. Me imagino que esto ya lo han visto en bioquímica o lo verán en algún momento, o si lo vieron ya no se recuerda, ¿no? Hay 4 vías importantes. La vía de Embden-Meyerhof, que provee más o menos el 90% de ATP. La vía de la pentosa, que provee más o menos el 10% de ATP. No nos olvidemos que el ATP es un importante enzima, ¿no? Que nos va a mantener la integridad de la membrana. Esto ya es un recordaris, que nos regula las diferentes bombas de intercambio iónico, que va a mantener la función de la hemoglobina, que va a remover la bicapa lipídica, ya hablada y mencionada anteriormente, que va a generar NAT para la conformación del 2,3-difosfoglicerato, que es una enzima muy importante que próximamente la vamos a mencionar en varias etapas, sobre todo para la unión de la hemoglobina. Y necesario para producir NAT y evitar daños oxidativos de la globina. Entonces, repito, para el buen metabolismo del eritrocito, toda la energía se toma de la glucosa y se hace mediante la vía de Embden-Meyerhof, 90% ATP, la vía de la pentosa, 10% del ATP, la vía de la metahemoglobina reductasa, que es la que va a mantener el fierro unido a la hemoglobina, ¿no? Y así poder liberar oxígeno a los tejidos, y la vía de Lubberin-Rapaport, que es la que genera el 2,3-difosfoglicerato. Estas cuatro vías, si ustedes se dan cuenta, es la que va a conformar va a conformar la hemoglobina. Acá tenemos la vía de Embden-Meyerhof, ¿no? Cuya función es conformar de la glucosa, degradarla y crear ATP, ¿no? ATP, NAT, crear NAT también, así como la metaglobina reductasa, así como la fosfogluconato, ¿no? Y la vía de Lubberin, que crea el 2,3-difosfato, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, estas son las 4 principales vías metabólicas del glóbulo rojo.
No olvidarse que el tiempo de vida del glóbulo rojo va entre 100 a 120 días, siendo su condición óptima, ¿no? Y no olvidarse que los factores de maduración, y que es muy importante y parte de enfermedades, es la vitamina B12 y el ácido fólico, que permiten la síntesis de ADN, la vitamina B6, que es el piridoxal-fosfato, que permite la síntesis de proteína. Por eso es importante y debe ser medible en muchos tipos de anemia estas sustancias para determinar si hay o no hay carencia de estos productos. El vaso. El vaso cumple una función tanto de reservorio como de liberación en caso que sea requerido, ¿no? Cierta cantidad de glóbulos rojos para elevar el contenido de hematocrito y obviamente y el de hemoglobina, ¿no? Y también cumple una función de hemocateresis, o sea, de destrucción de eritrocitos, tanto eritrocitos que ya cumplieron su función, eritrocitos anormales, y los eritrocitos que no son flexibles. Recuerden que la membrana del glóbulo, la membrana celular del glóbulo rojo le da esa flexibilidad. La importancia de esa membrana le permite las diferentes funciones que cumple el glóbulo rojo. Formación de la hemoglobina. Como bien habíamos visto nosotros en el capítulo anterior de la hematopoiesis, la hemoglobina se conforma de la diferenciación en el área mieloide, ¿no?, de una célula madre y se convierte en un proeritoblasto. A las 20 horas nada más, ahí en la médula ósea, a las 20 horas, ya se está conformando como proeritoblasto y ahí ya se está conformando la hemoglobina, que va a terminar su ciclo de formación en el reticulocito al 20% más o menos. La hemoglobina va a representar el 95% del peso seco del eritrocito y podemos expresarla mediante ciertas medidas hematimétricas, como es el volumen corpuscular medio, como es la cantidad de hemoglobina contenida en un hematí, que es el HCM, y como es el porcentaje de hemoglobina contenida en la masa globular total. Estos porcentajes o estos niveles referenciales que están aquí abajo, nos van a permitir determinar ciertas patologías, ¿no? Tanto en tamaño, tanto en forma o tanto en estructura en sí del glóbulo rojo, ¿no? Acá están los valores aproximados de hemoglobina, ¿no? Valores que muchas veces no los encontramos, ¿no? En el Perú generalmente es 14, 16, es un buen valor en un nivel del mar adecuado, ¿no? De 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar, y en mujeres de 12 a 14 más o menos, ¿no? La hemoglobina consta de 4 unidades, o sea, es una unidad tetramérica, ¿no? Una unidad tetramérica. Cada unidad contiene el grupo EN, ¿no? El grupo EN, que va a representar el 4% de la hemoglobina del grupo EN. En su interior hay un átomo de hierro, Este fierro está rodeado de la protoporfirina 9 y de la globina. Aquí más adelante más o menos les voy a tratar de explicar un poquito más cómo se conforma el grupo EN. Este grupo EN se conforma de 4 grupos pirroles. Y, ¿ven? Estos son anillos pirroles, 1, 2 anillos pirroles, 3 anillos pirroles y 4 anillos pirroles unidos a un átomo de fierro. Este es el grupo E. Ahora, ¿cómo se unieron estos 4 anillos pirroles? Nacen de las 2 succinilcoenzima A. Esto ya es bioquímica, señores, ¿eh? Las 2 succinilcoenzima A más 2 glicinas, eso es el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Va a conformar un pirrol. La unión de 4 pirroles va a conformar la protoporfirina 9. ¿Ya? La protoporfirina 9, unida a la molécula de fierro, va a conformar el grupo EN. Este grupo EN, unida al polipéptido, llámese globina, la cadena de hemoglobina, llámese alfa o beta, ¿no? 2 de cada una van a conformar lo que es la hemoglobina. Acá tenemos un cuadro mayor, ¿no? Donde el grupo pirrol se va a formar a nivel de mitocondria y la protoporfirina se va a formar a nivel de citosol.
Bueno, la porfirina también, ya esto ya lo he mencionado, se forma a partir de 4 moletas de porfobilinógeno, ¿no? Esto se hace a nivel de citosol, ¿no? Y se forma el 85% del grupo E. Esto se forma en la mayor parte en el hígado, por si acaso. La globina, ¿no? La formación de la hemoglobina, la globina es un polipéptido, una proteína que está conformado por cadenas largas, ¿no? Generalmente la principal hemoglobina, que es la hemoglobina 1, ¿no? Que tiene 90-95% de presencia en la sangre, tiene dos cadenas alfas y dos cadenas betas, ¿no? Acá está la hemoglobina A, que es dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina fetal, AF, que tiene dos cadenas alfas y dos cadenas gamas, ¿no? Y tiene una gran presencia inclusive hasta después del nacimiento, ¿no? Y la hemoglobina A2, ¿no? Que tiene más o menos una presencia de 1 a 2% y que en lugar de la beta 2 hay una delta 2. Obviamente hay otros tipos de hemoglobina, ¿no? Que generalmente, pues como la hemoglobina S, la hemoglobina, son otros tipos de hemoglobinas que configuran patologías muchas veces, ¿no? Y que no tienen mucha afinidad al oxígeno. Entonces, obviamente, son causantes muchas veces de temas de anemia, ¿no? Muchas veces estos tipos de hemoglobinas están circundados al nivel de poblaciones de donde viven. Hay ciertas poblaciones que tienen mayor cantidad de ciertas hemoglobinas y que están adaptados a eso, ¿no? Pero principalmente, como les vuelvo a repetir, la hemoglobina A o la A1, ¿no? Está entre el 96 al 98%, o sea, una gran cantidad, ¿no? Y la hemoglobina 2, A2, ¿no? En mucho menor cantidad, menor de 2% por lo menos. Y la fetal, que está en gran presencia a nivel, en la época fetal y pequeñísima post-nacimiento, ¿no? No se olviden que dentro de las funciones de la hemoglobina hay dos: la de transporte de oxígeno, que es la principal, la de transporte de CO2, ¿no? Esas son las dos principales, pero también la del mantenimiento del pH, ¿no? La del mantenimiento del pH. Es muy importante porque la acidosis tiene que ver mucho con el tema de afinidad del oxígeno. Un medio ácido no permite que el cuerpo se desarrolle adecuadamente. El pH, al variar hacia un medio ácido, hace que haya una pobre distribución de los tejidos, una pobre nutrición, ¿no? Es por eso de que el oxígeno, la hemoglobina, mediante su afinidad a este oxígeno o su desprendimiento, permite que haya un adecuado buffer, ¿no? Se comporta como un buffer. Es por eso la importancia de la hemoglobina, que tiene la función de la característica de tener cambios alostéricos, ¿no? La hemoglobina presenta, de repente, a ver, acá les puedo, en este cuadrito de acá, ¿no? La hemoglobina es una proteína cuaternaria, ¿no? Acá es cuaternaria, ¿no? Una proteína cuaternaria, que tiene dos tipos de configuraciones, ¿no? La configuración R, ¿dónde está esto? Acá está. La configuración R, ¿no? Que tiene una gran afinidad por el oxígeno. Y la configuración T, que tiene una baja afinidad por el oxígeno. Entonces, con la propiedad del alosterismo, ¿no? Va a permitir de que esta hemoglobina pase secuencialmente, ¿no? Secuencialmente a la forma T, ¿no? O sea, se supone que cuando estamos en una configuración R está enriquecido de oxígeno y conforme va avanzando, ¿no? Va desprendiéndose el oxígeno y va captando CO2 hasta convertirse en una hemoglobina de forma T, cuya afinidad al oxígeno es baja. Esa es la propiedad del alosterismo de la hemoglobina. Esta propiedad del alosterismo le permite, quien junta y quien une estas cadenas es el 2,3 difosfoglicerato, que ya les habíamos hablado dentro del metabolismo, la importancia, ¿no? de la configuración de esta determinada enzima. El oxígeno se va a transportar de dos maneras: de manera disuelta a nivel de la sangre, donde más o menos
sabedores que la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio en sangre arterial, más o menos contiene 0,3, ¿no?, milímetros de oxígeno en 100 milímetros, o sea, casi nada, ¿no? Poquísimo, ¿no? Y en sangre venosa menor todavía, obviamente ustedes saben que el oxígeno es menor ahí, ¿no? Pero el oxígeno unido a la hemoglobina, acá sí hay mayor cantidad, ¿no? Es más o menos 1,34 milímetros en cada gramo de hemoglobina. Si consideramos que una persona tiene entre 14 a 15 gramos de hemoglobina, multiplicando 15 por 1,34 nos sale más o menos 20 mililitros de oxígeno, que es en sangre, que es pues bastante considerable, ¿no? La altitud tiene mucho que ver con la presencia de hemoglobina, ¿no? A mayor altitud, 1000, 1500, 2000, la hemoglobina va incrementándose, ¿no? Entonces, este incremento no se refiere a que va a tener mejor función tanto de la hemoglobina o de los glóbulos rojos, sino que requiere de esa concentración para poder cumplir la función, ¿no? Entonces, de repente, pues, un paciente que tiene una hemoglobina de 13, ustedes lo ven aceptable. Ah, sí, estás bien de hemoglobina, pero si él les dice, oiga, yo vivo en Cerro de Pascua, a 4.500 metros de altura, entonces ustedes a este 13 deberían de sumarle a 17, o sea, él debería tener una hemoglobina de 17. Si tiene 13, realmente está con un tema patológico, probablemente una anemia que habría que determinar la causa, ¿no? Entonces es muy importante siempre indagar a qué altitud está viviendo el paciente o viene, ¿no? El transporte de CO2 también es algo muy importante, ¿no? El transporte, el disuelto va entre 5 a 10% y el que va unido al bicarbonato es en mayor cantidad, va de un 80 a 90%. Bueno, acá de repente quiero detenerme un poco más y explicarles lo que es el efecto Bohr. El efecto Bohr es el grado de afinidad es el efecto que hace el CO2 sobre la afinidad de la hemoglobina sobre el oxígeno. O sea, es el grado de afinidad que tiene el oxígeno, básicamente, ¿no? Si ustedes ven, cuando hay incremento de la temperatura, fiebre, cuando hay incremento de CO2, acidosis, cuando hay incremento del 2,3 difosfoglicerato o disminución del pH, entonces la curva, esta curva de acá que ven ustedes acá, esta curva punteada que ven que va hacia la derecha, ¿no?, hace que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Al perder su afinidad por el oxígeno, entonces va a soltar el oxígeno. ¿Y cuál es la idea de soltar el oxígeno? De que ese tejido se enriquezca más o que esa célula se enriquezca más y que el medio en general trate de compensarse. En cambio, si la temperatura fuera menor, el PCO2 disminuyera, el 2,3 difosfoglicerato también disminuyera y el pH incrementara, la curva se iría hacia la izquierda. O sea, habría una mayor saturación de oxígeno, o sea, una mayor afinidad al oxígeno. Entonces, no va a soltar el oxígeno. Esto es lo que ocurre generalmente en el pulmón, ¿no? Entonces, el efecto de Bohr nos habla de que hay dos tipos de curva. Una curva hacia la izquierda, que generalmente se da en el pulmón, y una curva a la derecha, que generalmente se da para que la hemoglobina comience a soltar el oxígeno y comience a nutrir los diversos tejidos y oxígeno. Y células, perdón. Así como hay un efecto de Bohr, hay un efecto Haldane. Este efecto Haldane básicamente es el que va a regular el mecanismo del CO2, cómo se va a desprender del CO2. Y esto es también mediante una serie de procesos de desoxigenación de la hemoglobina que va a permitir que el CO2 se transforme en bicarbonato y así pueda viajar en mayor cantidad como bicarbonato hacia los pulmones para nuevamente hacer este cambio de difusión de gases y nuevamente la hemoglobina suelta el CO2
capte el oxígeno para nuevamente completar el ciclo. Hablando un poco del catabolismo de la hemoglobina, más o menos se destruye entre 200 a 300 millones de eritrocitos por hora. La globina se va a degradar en pequeños aminoácidos. El hierro va a entrar al pool férrico. Acuérdense que el hierro no se elimina, el hierro se recicla. Y la porfirina sin hierro sí se va a degradar tanto en el vaso, en el hígado o en la médula ósea. El grupo E, al destruirse, ¿no?, va a soltar los grupos pirroles, se va a convertir en biliverdina y finalmente se va a convertir en bilirrubina. Por eso, cuando hay anemias de tipo falciforme que se destruyen los glóbulos rojos, al producir exceso de bilirrubina se comienza a producir un tinte ictérico en el paciente. Bueno, rápidamente vamos a pasar ahora a grupos sanguíneos, ¿no? Existen varios antígenos dentro de lo que es la estructura de la membrana del eritrocito, pero básicamente hay dos que por su alto grado de antigenicidad estudiamos generalmente, que es el tipo ABO y el tipo RH. Dentro del tipo ABO pueden ser de tipo A, de tipo B y de tipo O. El tipo A va a presentar antígenos de tipo A. El grupo A se llama A por el antígeno del grupo A y va a presentar anticuerpos o aglutininas anti-B. ¿Dónde estás, puntero? Acá. Anti-B. El grupo B va a presentar antígeno o aglutinógeno de tipo B y va a presentar aglutininas anti-A. El grupo AB va a presentar antígenos o aglutinógenos tanto A y B, pero no tiene anticuerpos. No. Según los estudios se dice que el grupo O es el de mayor presencia. No nos olvidemos que el grupo O no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos, que es tanto A como B. El grupo A se presenta en un 41%, el grupo B 9% y el grupo AB 3%. Ojo, que eso estamos hablando sobre tipo de grupo, pero cuando hablamos del factor RH, aquí la cosa se presenta más escabrosa todavía, ¿no? Acá está el segundo grupo del tipo RH, ¿no? Que básicamente existen 6 tipos, ¿no? El CC, el DE y el EE, ¿no? En una persona solamente va a existir un par y generalmente el mayor antígeno es el D, ¿no?, que es el positivo y el negativo. El RH positivo es el que está presente más en raza blanca, 85%, en raza negra, 95%, y en la raza negra africana casi en su totalidad. Bueno, acá se han determinado algunos fenotipos, ¿no? Gente con grupo A, con algunas patologías como trombosis coronaria, púrpura trombocitopénica. En el grupo B, infecciones urinarias. En el grupo O, úlceras, artritis, ¿no? Ciertas características que a veces presentan los que tienen este grupo sanguíneo, ¿no? No es del todo fidedigno ese dato, pero se han hecho aproximaciones, ¿no? Este cuadrito sí es importante, ¿no? Porque conlleva mucho a lo que son temas de donaciones y de poder dar o de poder recibir, ¿no? Hay muchas personas que tienen grupos sanguíneos que son muy delicados. Hay personas que tienen grupo B negativo, por ejemplo, y que no pueden recibir sangre de todos, ¿no? O hay personas que tienen grupo O negativo y que si bien son donadores, ¿no? Donadores, pero para todos, pero no pueden recibir de todo, ¿no? Acuérdense que el grupo A tiene antígeno de tipo A, y si tuviese anticuerpo B, no podría recibir del grupo B. Por eso, el grupo A, para irnos a un ejemplo, de ahí ustedes van a revisar este cuadrito que es muy importante, el grupo A puede donar a alguien de su mismo grupo o del grupo AB, no hay ningún problema.
y le pueden donar en caso que lo requiera del grupo O y de su mismo grupo del grupo A. Ahí no hay ningún problema. Importante señalar que el grupo AB es el receptor universal. O sea, el que es AB positivo recibe de todos. Ya no hay ni siquiera hacerle exámenes, pruebas cruzadas, nada. Recibe de todos, ¿no? Y el que es O negativo, ¿no? El que es O negativo solamente puede donar a todos. Puede donar a todos. Pero solamente le pueden donar los O negativos, nada más. Este es lamentablemente mi triste caso. Yo soy O negativo y solamente me pueden donar los O negativos. A Dios gracias tengo mi hermano y mi hijita que son O negativos y los tengo bien cuidaditos, bien alimentaditos para que en caso que necesite esa sangre me la puedan dar. Jeremy, ¿hasta ahí está claro? Sí, doctor, muy claro. Jeremy, o te has ido a tomar ya desayuno que no... Bueno, seguimos. Ahora pasamos a la última parte del temario que viene a ser el enfoque fisiológico de la anemia. Básicamente vamos a tomar... Perdón, un ratito, disculpe. Disculpen, esa chita, mi perra, que se pone brava. Bueno, estas alteraciones eritrocitarias las vamos a observar básicamente en tres principales estudios. Lo que es el tamaño, lo que es el número y lo que es la forma, ¿no? Cuando hablamos de tamaño, el tamaño lo podemos dimensionar mediante el volumen corpuscular medio, que ya más o menos habíamos hablado en un inicio, que tiene una medida en femtolitros de 80 a 100 con un 90 de promedio. Cuando este volumen corpuscular está disminuido, ¿no? Disminuido, probablemente estamos frente a una ferropenia, a una enfermedad crónica, una uremia, una talasemia, etc. Cuando está aumentado, de repente podemos estar frente a una megaloblástica, un hipotiroidismo, una aplasia, etc. O cuando tenemos un volumen corpuscular normal, podríamos irnos más a pensar en un tema crónico, a una hemolisis, algo reticulocitosis, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos según la patología, vemos que un paciente tiene anemia, pero tiene un volumen corpuscular medio, probablemente no vamos a pensar en ferropenia, ni en mielodisplasia, sino podríamos pensar que hay alguna hemólisis o alguna enfermedad crónica. O sea, esta es la importancia de saber el volumen del glóbulo rojo en relación a determinadas patologías. Según esto, como habíamos mencionado, puede haber un glóbulo rojo, una anemia normocítica, que significa que el glóbulo rojo está dentro de su estructura normal. Una anemia microcítica que nos indica que el glóbulo rojo está pequeño, no está desarrollando bien. Y generalmente cuando nosotros vemos anemia ferropénica, anemia microcítica, o sea, el glóbulo rojo microcítico, muy probablemente siempre lo desarrollamos con la más típica anemia que existe, que es la anemia ferropénica. Y si vemos que la anemia es muy grande, ¿no? El glóbulo rojo está muy grande, muy macrocítico, siempre generalmente hay que desarrollarlo con... Perdón, ¿algo pasó? No, doctor, sí se ve, Eh, todo tranquilo. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Yo no la veo, algo pasó. Está en anemia macrocítica. Si me han saboteado, hijo, espérate un ratito. Ah, ya, ahí está. ¿No? Entonces, en anemia macrocítica observamos que el glóbulo rojo está más crecido de lo normal. Muchas veces lo podemos relacionar con temas, pues, de repente de medicamentos que está recibiendo como antirretrovirales o ingesta de alcohol o temas de megaloblasto, etcétera, etcétera. Entonces, el tamaño relacionado a la patología, o sea, a la anemia,
nos va a conllevar a sospechar en ciertas enfermedades. Por eso cuando uno a veces hace estudios de anemia, no muchas veces uno dice, ah, bueno, háganle dosaje de fierro, de transferrina, todo lo direccionan a fierro. Perfecto, está bien. El fierro es la mayor cantidad de causas de anemia en los niños sobre todo, ¿no? Pero no hay que olvidarse de la vitamina B12, no hay que olvidarse de la vitamina B6, no hay que olvidarse de los folatos, ¿no? Que también tiene cierta importancia dentro del metabolismo y estructura de la hemoglobina. Ahora, cuando hablamos de la anemia en número, podemos hablar básicamente pues en lo que es la concentración, ¿no? Generalmente una anemia menor de 12 en varón o de 13, ¿no? Nos da un tema de anemia, ¿no? Y un tema de policitemia, o sea, cuando hay un exceso de hemoglobina mayor de 16 en varón y mayor de 16 en mujer y mayor de 17, nos está hablando de que hay una poliglobula. Algo se está haciendo que haya mayor concentración de glóbulos rojos en sangre. Por ejemplo, podría ser cuando una persona viaja a la sierra, ¿no? Entonces, necesita mayor cantidad de oxígeno y obviamente quien te va a dar el oxígeno es son los glóbulos rojos. Entonces se produce una policitemia fisiológica, ¿no? Una policitemia fisiológica. He visto pacientes muchas veces con una enfermedad policitemia vera, por ejemplo, que hay que hacerle sangrías, hay que desangrarlos, por así decirlo, para contrarrestar este problema. Y según su forma, ¿no? Este cuadrito es un cuadrito bastante didáctico, me gusta bastante, porque nosotros podemos más o menos determinar en un frotis, ¿no? En un frotis, o sea, ¿no? Una persona habilidosa que conozca el tema estructural dentro de lo que es la microscopía, ¿no? Podemos ver cambios en el tamaño, ¿no? O sea, cambios en el tamaño podríamos ver anisocitosis, por ejemplo, o macrocitosis, o microcitosis, como ya les habíamos mencionado, ¿no? Podríamos ver cambios en su forma, la poiquilocitosis, la equinocitosis y la esquizocitosis, que son células fragmentadas, ¿no? Podríamos ver cambios en su color, la hipocromia, por ejemplo, o sea que el color disminuye, la esferocitosis, que hay un color más fuerte, ¿no? O las células en target, ¿no? ¿No? Que son células como en dona, ¿no? O la presencia de células inmaduras, ¿no? O sea, puede haber una anemia normoblástica o megaloblástica o reticulocitoide, ¿no? O otras formas, ¿no? Como la de panocitosis, otros tipos especiales de células con cuerpos incluidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la anemia ferropénica tiene la característica de ser no solamente microcítica, sino también ser hipocrómica, ¿no? Entonces, hay ciertas anemias que tienen ciertas características que nosotros podríamos determinarlo en un frotis, ¿no? Un diagnóstico bastante preciso de lo que podría ser este tipo de anemia, ¿no? O una anemia megaloblástica que tiene la característica de ser macrocítica, ¿no? Acá está la megaloblástica, es megaloblástica, macrocítica y de una coloración casi normal, ¿no? Casi normal. Acá hay otro tipo de estudios también, ¿no? Otro tipo de estudios donde hay ciertas características del glóbulo rojo, ¿no? Ciertas características que permiten, por ejemplo, la característica del Rouleaux. Rouleaux es como una especie de, imagínense, de monedas que ustedes las apilan. Igual, los glóbulos rojos están apiladitos, se encuentran así como si estuvieran en trencito, ¿no? Y eso es muy característico, por ejemplo, del mieloma múltiple, ¿no? O del mieloma múltiple, perdón, del mieloma múltiple. O de repente hay ciertos glóbulos rojos que presentan como espículas, se ve espículas en la membrana. Eso es muy característico de insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos cuadritos donde podemos ver ciertos frotis, ¿no? Por ejemplo, el espícula que les digo, con las patologías aquí presentes, ¿no? De ahí les voy a alcanzar estas láminas para que puedan más o menos verlo y conocerlo sobre todo, ¿no? No sé si esto lo habrán visto en algún momento en histología o alguno que esté interesado en la hematología de repente le va a gustar. Igual acá. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas. No sé si habrá alguna pregunta. Jeremy.
Sí, doctor. No veo ni una mano alzada. ¿Está todo claro entonces, jóvenes, por lo que me parece? Bueno, Jeremy, entonces ya hablamos por inbox por el tema de la clase del día de mañana, ¿ok? Sí, doctor. Más bien me podría pasar las dos diapositivas. Sí, te las paso en la tarde. Déjame terminar bien todo las tres clases y te las paso. Ya, ya, doctor. Más bien, Ya, doctor, hay una compañera que llegó un poquito tarde, pero sí ha estado en toda la clase. ¿Le pongo como asistencia? ponle tarde, pues. Ya. Ya. Bueno, muchachos, que tengan un bonito día. Dios me los bendiga. Hasta luego.